Retinacat a l'escolta, el nostre podcast. Muy buenos días. Hoy estamos en el podcast Retinacat a la escucha con la doctora Gemma Marfany, catedrática de genética de la Universidad de Barcelona. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Prefieres que te trate de tú o de usted? No, de tú. Muy bien. Con los alumnos, como con todo el mundo en mi vida, de tú. Eres doctora en biología. Eres una persona que ha trabajado mucho en la investigación sobre enfermedades minoritarias o enfermedades raras, y especialmente en temas relacionados con las distrofias hereditarias de retina. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál ha sido el camino que te ha llevado hasta aquí? Pues es un camino que ha sido muy directo, ahora que lo miro desde la perspectiva del tiempo. Pero yo, la verdad, no quería ser investigadora al principio porque no conocía a nadie que fuera investigador. Yo quería ser profesora, que es lo que me gustaba. Pero se cruzó en mi camino la biología y, dentro de la biología, se cruzó en mi camino la genética y me pareció fascinante. Me apasionó. Y decidí que quizá valía la pena intentar, pues, estudiar genética. Así que llamé a la puerta del Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona, que es donde yo estudiaba biología, que, de hecho, fue el primer departamento de genética de toda España. Y me preguntaron si quería hacer un doctorado. En aquel momento no era en genética humana, pero sí era genética molecular y sí era ADN. Era cuando las técnicas de ingeniería genética empezaban a despegar, y fue con Drosophila, la mosca de la fruta. Pero una vez terminé el doctorado, me fui a Oxford, cambié a la levadura, y cuando volví se abría el camino hacia el proyecto Genoma Humano. Era a mediados de los años 90 y todo era como efervescente, ¿no? Vamos a buscar genes, vamos a intentar entendernos, cómo somos y por qué somos como somos. Y allí me lancé de cabeza, y desde entonces hago genética humana para intentar comprender las enfermedades humanas. Una cosa que seguramente querrás destacar es la figura de las personas que ejercen de mentoras, que te acompañan a lo largo de este viaje profesional. ¿Quiénes son las personas que más te han ayudado a llegar hasta aquí? La verdad es que he tenido mucha suerte, porque las mujeres científicas lo tienen más difícil. La ciencia es un mundo muy competitivo, en el que no solo tienes que ser muy bueno y muy listo, sino también tener suerte y además tener dinero. Porque la investigación es cara. La investigación que hacemos en el laboratorio es cara. Y yo tuve la suerte de tener como directora de tesis y después, amiga y mentora a una persona muy capaz, que era también catedrática de genética, Roser González, que también ha sido muy importante en el mundo de las distrofias de retina y que, de alguna manera, me hizo ver que se podía ser mujer y ser capaz de hacer, sobre todo, una ciencia digna. Ella me decía, no hace falta publicar en las mejores revistas, Nature, Science. Sí, está muy bien, es un premio, pero lo importante es hacer ciencia de calidad, ciencia buena, ciencia sobre cuyos resultados la gente pueda seguir creciendo. Creo que fue un buen consejo, y además me aconsejó, como mujer, sobre cómo poder continuar investigando. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, me comentó, y de hecho me ayudó mucho. Mira, piensa que tienes mucha capacidad para poder dirigir un grupo. Pero dirigir un grupo supone mucha responsabilidad, y hay momentos muy buenos, pero hay momentos muy duros. Y hay momentos en los que, además, tienes un plazo y hay que entregar este proyecto o esto mañana. Pero, a la vez, por ejemplo, si eres madre de familia, tienes hijos o tienes padres, tienes gente que depende de ti, dices, es que no puedo, porque tengo al hijo con 39 de fiebre, o tengo que llevarlo al hospital, o tengo que ir a recogerlo a la escuela, y además tendré que ducharlo y acostarlo, y mi padre es mayor, tendré que acompañarlo al médico. Todas estas cosas te pasan, que, en teoría, también deberían pasarles a los hombres,
pero, aunque ayuden mucho, no son quienes normalmente toman la iniciativa. Entonces, lo que ocurre es que colapsas. No porque no tengas capacidad, sino porque al mismo tiempo tienes que hacer 2, 3, 4 cosas. No puedes. Si tienes una buena compañera de viaje o un buen compañero, en el sentido profesional, con quien en los buenos momentos no importa repartir los premios y se puede compartir perfectamente la alegría, pero que en los momentos duros está a tu lado, entonces las mujeres continúan en la ciencia. Porque mujeres válidas hay muchas. El problema es que entras en conflicto con la conciliación familiar, con todo tipo de conciliación. Eso es lo que ella me enseñó y lo que yo intento transmitir a mi gente. Y además de estas situaciones personales, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento por parte de las instituciones. Hablo del tema de la especialidad de genética clínica, que durante muchos años se ha reivindicado a nivel ministerial. ¿Qué opinas y cuál es la situación actual? Bien, ahora hemos mejorado mucho porque al menos existe esta figura, está aceptada y está reconocida. Pero durante mucho tiempo se ha reclamado porque España era el único país de Europa que no tenía esta especialidad. Entonces, ¿quién hacía genética clínica? Evidentemente, se hacía. No tenías la atribución, pero la hacías. Había mucha gente, porque la genética en España era buenísima y continúa siendo buenísima. Y, aparte de la Sociedad Española de Genética, que abarca todos los ámbitos, también existe una sociedad de genética humana muy activa, muy proactiva y que ha logrado muchos avances. ¿Y quién había allí? Pues tanto genetistas procedentes del mundo de la biología como médicos que se habían especializado en genética, muchos de los cuales yo sé que se fueron al extranjero para adquirir esa especialidad, poder volver aquí y hacer genética clínica. No tenían la atribución, no existía la figura, pero evidentemente se ha ejercido durante mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que, si está reconocida, eso significa que es una salida profesional, que tienes unas capacidades, porque antes podías hacer un análisis genético, pero no lo firmabas tú. Lo firmaba el jefe de servicio, que a lo mejor no sabía mucho, o sabía, pero no tanto como quien estaba haciendo el análisis. Ahora puede haber gente que proceda de la medicina, de la biología, de las ciencias biomédicas, de farmacia, es decir, gente que habrá tenido que formarse y que sabrá mucho. Entonces, eso es lo que queremos como sociedad. Sin duda. Ahora, una vez presentado el marco general en el que se mueven los profesionales, vayamos propiamente a nuestros casos, a los casos de los pacientes. No olvidemos que la relación entre la genética y las distrofias hereditarias de retina es de causa y consecuencia. Entonces, lo que quería preguntar es, en todo este tiempo en el que usted ha trabajado, hemos pasado de conocer solo unas pocas unidades de genes causantes de distrofias hereditarias de retina a conocer centenares. Tal cual. Así ha sido. ¿Cómo has vivido este proceso, además, desde dentro? Es muy estimulante, mucho. Yo diría que ha sido muy fascinante porque, al principio, el primer gen que se encontró fue la rodopsina. ¿Por qué? Bueno, porque era un gen candidato clarísimo. Porque si estás estudiando la retina, estás estudiando los fotorreceptores, estás viendo que hay conos y bastones, y eso, evidentemente, sí se sabía. ¿Cuál es la proteína capaz de recibir los fotones de luz en los bastones? La rodopsina. Y tenemos millones de bastones en nuestra retina. Y cuando, por ejemplo, un oftalmólogo dice, esta persona tiene todos los síntomas de una retinosis pigmentaria, es que se le están muriendo los bastones. Por lo tanto, es un gen candidato de manual. ¿Qué ocurrió? Que, evidentemente, cuando se buscó, se descubrió que era un gen causante, pero de alguna manera ibas dirigido. Vamos a buscar si en algunos pacientes hay mutaciones en este gen. Y bingo. Es un gen que, dentro de las distrofias de retina dominantes, sobre todo de la retinosis pigmentaria, es el gen mayoritario de las dominantes. Pero claro, había muchos casos sin resolver, muchísimos. Entonces llegó un momento, durante el proyecto Genoma Humano, en el que se empezó a disponer del mapa genético. Para que la gente lo entienda, imaginad que os dicen, tenéis que llegar a este pequeño pueblo. Y tú dices, de acuerdo, tengo un coche y puedo intentar llegar, pero no tengo ningún mapa. Si no tengo ningún mapa, difícilmente llegaré.
porque podrías decir, bueno, pues mira, me pongo en la carretera y voy siguiendo coches. La mayoría de los coches irán a las grandes ciudades. Las grandes ciudades las encontrarás, pero los pueblos pequeños no. Pues lo mismo ocurre con el genoma humano. El genoma humano es súper extenso, tiene muchísimos genes. Bueno, todavía discutimos si hay 20.000 o 30.000, pero hay muchos. De los que están implicados en distrofias de retina ya tenemos casi 500, en distrofias de muchos tipos distintos, no solo de fotorreceptores. Y todavía nos quedan casos por resolver. Es decir, que hay muchos. ¿Cómo encuentras ese gen si quizá hay una única familia en el mundo que tiene una mutación en uno de esos genes? Si no tienes un mapa, es imposible orientarte. Claro, ahora, como todo el mundo utiliza Google Maps, ni siquiera se lo plantea, pero antes ya teníamos mapas que te decían, tienes que pasar primero por esta carretera, encontrar este pueblo y un puente, y después, a 20 kilómetros, tendrás que salir. Bueno, pues todo esto es lo mismo. En el genoma, igual. Entre los años 90 y el 2000, cuando se publicó el primer borrador, fue una época en la que la gente encontraba genes diferentes cada día. El del cáncer de mama, el que causa el Parkinson. ¿Por qué? Porque empezaron a tener mapas y entonces necesitaban familias. Y, cuando teníamos familias, se trataba de analizar qué antecedentes familiares tenía aquel paciente para saber o intuir si era una enfermedad dominante, si era recesiva o si estaba ligada al cromosoma X. De alguna manera, ir desbrozando el camino. Una vez lo tenías más o menos claro, debías decir, bueno, ahora voy a mirar, en toda esta familia, quién está afectado y quién no, qué genética tiene y qué ha heredado de forma distinta del padre y de la madre. Y así, por ejemplo, en mi grupo, desde el año 1996 hasta el 2004, imagina cuánto tiempo, 8 años. Encontramos un gen causante de retinosis y, dependiendo de la mutación, también de distrofia de conos y bastones, que se llama CERKL. Lo encontramos gracias a una familia española de Navarra en la que había muchos hermanos, 5 de los cuales estaban afectados y 8 no. Gracias a esa familia encontramos este gen, que después resultó ser relativamente frecuente entre las formas recesivas en España. Y eso era ir picando piedra, pero ahora ya es diferente. Me parece que querías preguntarme eso. Sí, quería preguntar para quien de alguna manera nos escuche por primera vez o quizá por segunda, pero la primera vez quizá quedó afectado por el choque que supone que te diagnostiquen algo así. Expliquemos un poco el tema que acabas de comentar. Autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, porque esto tiene que ver con los orígenes familiares, que son distintos en cada uno de los pacientes. Sí, vamos a hacer un poquito, ¿no? Una clase facililla de genética. Facililla. Mira, empezaré por lo más básico. Pero tú ve preguntándome, ¿eh? Siempre pensamos que somos únicos. Y es verdad que somos bastante únicos. Pero, en lo que se refiere a nuestro manual de instrucciones, que es el ADN, si miramos la molécula, el genoma, si lo miramos en conjunto, somos mitad del padre y mitad de la madre. Y ellos, a su vez, son mitad de cada uno de sus padres. Por lo tanto, nosotros, de promedio, somos un 25% de cada abuelo. Y, si fuéramos hacia atrás, pues un 12,5% de cada bisabuelo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si sabemos cómo mirar el ADN, podemos saber, de todo lo que hemos heredado, qué hemos heredado del padre y qué hemos heredado de la madre. Y, dentro de lo que hemos heredado de la madre, si tenemos suficiente información, podemos saber qué hemos heredado de cada abuelo. Por lo tanto, de alguna manera, con este mapa genético podemos saber de qué pieza procede, de qué antepasado que tuvimos. Es como si dijéramos que, si fuéramos un puzzle, la mitad de las piezas proceden del padre y la mitad de la madre. Pero, como ellos, a su vez, las recibieron de sus padres, y estos de sus padres y de sus padres, nosotros somos un puzzle de nuestros antepasados. Y lo que hacemos en genética es saber de quién procede cada pieza del puzzle. Eso era, sobre todo, al principio. Veremos que ahora, como todo ha cambiado, puede hacerse de otras maneras más rápidas, ¿no? Porque la tecnología, como todo cambia, te permite hacer otras cosas. Pero lo básico es esto. Entonces, como tenemos la mitad de la información del padre y la mitad de la madre, de cada gen tenemos una copia del padre y una copia de la madre, y esto es así para 22 pares de cromosomas. Pero tenemos una pareja adicional, es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, 22 en los que el padre y la madre aportan un cromosoma muy parecido. Pero hay una pareja, la pareja 23, que en los mamíferos, en nuestro caso, determina el sexo del embrión.
Y aquí tenemos dos cromosomas que son relativamente conocidos por la gente, el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres, en principio, somos XX. Recibimos un X de la madre y un X del padre. Los chicos que nos estén escuchando, o los hombres, son XY, un X que les viene de la madre y un Y que les viene del padre. Entonces, los hombres tienen un X y un Y. El Y tiene pocos genes, los importantes para determinar el sexo masculino. Pero el X tiene muchos genes. El X es muy importante, mucho. Entonces, cuando observamos mutaciones, lo que significa que hay errores en esta información que nos ha llegado del padre y de la madre, podemos encontrar que estén en los 22 pares de cromosomas en los que el padre y la madre aportan lo mismo. A estos los llamamos autosomas. Por lo tanto, si encontramos allí la mutación, será autosómica. Si la encontramos en los cromosomas X o Y, en el Y hay pocos genes y no conocemos ninguno que afecte a la visión, pero en cambio, en el X hay bastantes que pueden afectar a la visión. Entonces, las mutaciones que estén en el cromosoma X, si eres un chico y heredas ese X con la mutación, como solo tienes esa información y no es correcta, pues tendrás la enfermedad. Por ejemplo, la gente que no sabe tanto de visión habla del daltonismo, porque las opsinas para ver el color están en el X. Pero también tenemos retinosis, tenemos coroideremia, tenemos retinosquisis. Todo eso son enfermedades importantes para la retina y que están ligadas al cromosoma X. Las mujeres también pueden tener la mutación, pero si tienen un X del padre y un X de la madre, y solo uno de ellos tiene la mutación, en el fondo disponer del otro compensa. Entonces, no es que las mujeres no puedan tener enfermedades ligadas al X. Si las tienen, suelen ser más leves. Pero en los autosomas los hombres y las mujeres somos iguales, porque tenemos la mitad del padre y la mitad de la madre, todo el mundo igual. En los autosomas, lo importante será si esa mutación, ese cambio que tenemos, domina. Aunque tengas una copia normal, ese cambio es dominante. Y por lo tanto, si lo has heredado tendrás la enfermedad, da igual que seas hombre o mujer. O no, has perdido la función de aquella copia, pero como tienes otra que funciona, aunque tengas el 50%, ya es suficiente y funcionas bien. Entonces, hay formas dominantes entre las distrofias de retina, y son importantes, pero hay menos que formas recesivas. Entonces, cuando nos llega un paciente y dice, mire, creo que estoy perdiendo visión, el oftalmólogo dice que seguramente puede ser una retinosis, o puede ser una distrofia macular, o puede ser una distrofia de conos y bastones, o puede ser una retinosquisis. Eso es el diagnóstico clínico. Después necesitas el diagnóstico genético y saber cuál es la mutación y en qué gen se encuentra. Y para hacerlo tenemos que hacer genética. Y entonces es cuando decimos, ¿y en su familia qué antecedentes había? Usted, su padre, su madre, su tío, su tía, su abuelo. Y haces una pequeña reconstrucción de su familia para ver si ha habido otros casos. Cuando hay una enfermedad ligada al X, normalmente la madre. Es decir, ves a un paciente que es un hombre y dice, no, mi madre y mi padre no tienen la enfermedad, pero tengo un tío, hermano de mi madre, que sí. Y, además, me parece que había algún tío abuelo. Entonces, cuando haces el pedigrí familiar y vas colocando al abuelo, la abuela y las piezas del puzzle, te das cuenta de que aquello seguramente está ligado al X. Si no tienes ningún antecedente familiar, ninguno, dirías que lo más probable es que los padres sean portadores de una forma recesiva, es decir, que ambos tengan una copia mutada y una copia normal del mismo gen. Y que la persona que acude a ti, sea hombre o mujer, haya recibido las dos copias mutadas. Bueno, eso es una suposición genética. Hay que hacer el diagnóstico. Una cosa es que lo plantees como hipótesis y otra es que lo encuentres. Y en las dominantes, normalmente lo que tienes es, mi padre también tiene dificultades y mi abuela también. Y, cuando vas observando, en todas las generaciones había alguien afectado. Cuando tienes esto, seguramente es una dominante. A partir de ahí, eso es lo que planteas como hipótesis. Después, la genética es la que manda. Y tenemos que hacer el análisis genético. Antes lo hacíamos todo picando piedra.
Hoy en día, gracias a las técnicas de secuenciación de todo el genoma, puede venir un paciente que no sepa. Por ejemplo, un paciente adoptado que no sabe quiénes son su padre ni su madre biológicos, pero que desarrolla una distrofia de retina o cualquier otra enfermedad genética. Ya no es imprescindible hacer este análisis familiar. Es mejor si lo tienes, porque te ayuda mucho. Pero, si no, coges y secuencias todo el genoma, y gracias a la bioinformática y a programas de inteligencia artificial, también puedes intentar resolver esos casos que antes eran irresolubles. Creo que ha quedado muy claro en esta respuesta que existe la necesidad de hacerse un estudio genético, pero ¿podemos subrayarlo en 30 segundos? Es importantísimo porque las enfermedades tienen que tener nombre y apellidos. Si tienen nombre y apellidos, sabremos si pueden tratarse. Si no ahora, en el futuro. Por poner un ejemplo fácil para todo el mundo. Te levantas un día, vas a buscar el coche y no arranca. Y llamas al mecánico. Y el mecánico te dice, bueno, hace un poco de rum rum o ni siquiera da la señal de contacto. ¿Qué está ocurriendo? Y tienes que llevarlo al mecánico. Y tiene que decirte, no, lo que no funciona es la bujía, es la rueda, es el sistema de arranque. ¿Verdad que eso es importante? Porque, si no se diagnostica el coche, no podrás arreglarlo. Lo mismo ocurre con la genética. Diagnóstico genético para todo el mundo. Pues aquí finaliza la primera parte de la entrevista de Retinacat a la escucha con la doctora Gemma Marfany, catedrática de genética de la Universitat de Barcelona. Y dentro de un rato haremos la segunda parte, que tratará sobre las terapias génicas. Retinacat a l'escolta, el nostre podcast.